Bueno, veamos el destructor de preocupaciones. La imaginación negativa es pensar en cosas que no queremos que sucedan y que nos causan una enormes cantidades de estrés y angustia. En otras palabras, nos preocupamos por cosas, lo llamamos imaginación negativa porque estamos imaginando cosas que ni siquiera queremos que sucedan. Así que decimos, Así que la imaginación negativa decimos que la preocupación crea miedo, lo cual puede describirse como experiencias fantaseadas que parecen reales. Experiencias fantaseadas que parecen reales porque aquí están algunos de los descubrimientos que se han hecho respecto a la preocupación. La preocupación es una forma sostenida de miedo causada por la indecisión. Es una forma sostenida de miedo causada por la indecisión. En otras palabras, no estás dentro ni estás fuera. Lo haces, no lo haces. Así que la única cura real para la preocupación a la que llegaremos es la acción decisiva. Ponte en marcha, toma acción, avanza. Verás, la mente solo puede sostener una cosa a la vez, positiva o negativa. Si te ocupas tanto trabajando en tu situación, ya no tienes tiempo para preocuparte. Así que se hizo un estudio sobre las cosas por las que la gente se preocupa. El 40% de las preocupaciones que tenía la gente nunca sucedieron. El 30% son cosas que ocurrieron en el pasado y sobre las que no se podía hacer nada. El 12% eran preocupaciones innecesarias sobre la salud. Y el 10% eran preocupaciones triviales sobre cosas pequeñas. Aparqué bien el coche, dejé mis cosas en el coche cuando traje todo para el seminario. Solo el 8% de las preocupaciones eran sobre algo sustancial y de esas el 4% estaban fuera de su control. Así que básicamente lo que encontramos es que el 96% de lo que te preocupa es una pérdida de emociones. Hay un hombre de negocios que nunca se preocupaba por nada y le preguntaron, ¿por qué no te preocupas? Él dijo, sí me preocupo. Dijo, me preocupo 1 hora cada sábado por la mañana. Durante la semana, cuando algo me preocupa, lo escribo en un papel y lo meto en esta caja. Y no pienso en ello hasta el sábado por la mañana. A las 9 del sábado, saco la caja y repaso todas las cosas por las que debía preocuparme en la semana. Y sorpresa, para el sábado, el 80 o 90% de ellas han desaparecido. Así que él dice, voy a preocuparme, pero no ahora, no voy a preocuparme. Tendré mi tiempo de preocupación el sábado por la mañana. Y como resultado nunca termina preocupándose. Y tú deberías hacer lo mismo. Solo toma una pequeña caja o un sobre. Cada vez que pienses en algo que te preocupe, escríbelo y di, me preocuparé después. Si te mantienes ocupado, te olvidas de preocuparte. Podrías estar ocupado todo el día y te olvidas de preocuparte durante todo el día y piensas, Dios mío, son las 5 en punto, no me he preocupado por eso en todo el día. Tengo que echarle leña al fuego, tengo que volver a encenderlo, tengo que pensar en eso y alterarme. Así que para eliminar la preocupación, vive un día a la vez. Esa es una de las grandes reglas, vive un día a la vez. Obtén los hechos. Antes de empezar a preocuparte, hay una regla que dice, solo por hoy me mantendré tranquilo, solo por hoy no pensaré en las cosas que me alteran, solo por hoy. Y cualquiera puede vivir un día a la vez. En el famoso libro de Dale Carnegie, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, desde el primer día habla sobre vivir en compartimentos de un solo día. En el primer capítulo dice, la clave para no preocuparse es vivir un día a la vez y no angustiarse por cosas que puedan suceder en un futuro lejano. En la Biblia se dice, bástele a cada día su propio afán. Así que solo preocúpate por lo que está ocurriendo hoy y que está bajo tu control. La segunda es obtener los hechos. Muchas veces nos molestamos o enojamos por algo o nos preocupamos por algo porque no tenemos los hechos. Tenemos un hecho a medias o un hecho parcial. Así que lo primero que debes hacer es preguntar qué ha sucedido exactamente. Y haces las preguntas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuál es la situación y qué está pasando? Y descubrirás que es imposible preocuparse mientras haces preguntas e intentas obtener más información debido a la ley de la sustitución. Así que te concentras en hacer preguntas y le preguntas a varias personas, ¿qué ha pasado aquí? Hasta que tengas una idea muy clara y muy a menudo descubrirás que no hay nada de qué preocuparse. Muy a menudo descubrirás que aquello por lo que pensabas que debías preocuparte en realidad no es un problema en absoluto. De hecho, quizá incluso tuvieras datos equivocados cuando empezaste a preocuparte. La tercera cosa que puedes hacer es usar la técnica Worry Buster. Ahora, Worry Buster es una de las mejores técnicas jamás descubiertas. Es un cambio de vida. Cambia la forma de pensar de las personas para siempre y, sin duda, ha sido muy útil para mí. Consiste en definir claramente la situación preocupante por escrito. Así que supongamos que estás teniendo graves problemas financieros. Luego escribe claramente.
Mi problema es que necesito X cantidad de dólares para el 31 de mayo y solo tengo X cantidad de dólares, así que me faltan tantos dólares. En otras palabras, obtén claridad sobre la situación que te preocupa. Muchas personas están preocupadas por algo, pero es algo muy vago y turbulento en el fondo de su mente. Así que cuando te ves obligado a pensar en papel, pensar en papel, pensar en papel, el 50% de todas las preocupaciones se resuelven cuando escribes por primera vez aquello que te preocupa. Si estás trabajando con otras personas y tienes 3 o 4 personas en una discusión y todos están preocupados por algo, puedes decir, muy bien, exactamente, ¿qué es? ¿De qué estamos preocupados? Los 4 tendrán una definición diferente. Así que los 4 están tratando de resolver una situación problemática pero ninguno de ustedes tiene realmente claro de qué se trata hasta que lo escriben. Así que usamos un rotafolio o una pizarra y lo escribimos para que todos estén de acuerdo con la definición. Una vez que todos están de acuerdo con la definición, muchas veces la solución simplemente surge. Lo segundo que haces con el Worry Buster y volviendo a ti mismo como individuo es determinar el peor resultado posible de la situación. A esto lo llamamos el WPO, el WPO, peor resultado posible. ¿Cuál es la peor cosa que podría pasar como resultado de esta situación que te preocupa? Y sea lo que sea, dices, bueno, es algo con lo que puedo vivir. Incluso puede que la peor situación posible sea que mueras. ¿De acuerdo? Ahora, si eso es lo peor que podría pasar, pase lo que pase. Bueno, entonces lo que haces es decir, de acuerdo, bueno, si eso sucede, sucede. Y entonces el tercer paso es que te resuelves a aceptar lo peor en caso de que ocurra. Nos quedamos sin dinero a fin de mes, o podría morir de una enfermedad incurable, o la casa se quemará hasta los cimientos, o cualquier otra cosa. Así que dices, está bien, si sucede, lo aceptaré. Y es interesante, la resistencia a una situación negativa es la principal causa de estrés. Una vez que dices, no, está bien, si sucede, sucede. Sabes, existe esa famosa historia sobre George Burns, déjame ver si puedo. No era George Burns, pero bien podría haber sido George Burns. Este caballero mayor va al médico, tiene unos 80 años, va al médico y quiere hacerse un chequeo médico completo y también quiere que su prometida se haga un chequeo completo antes de casarse. Su prometida tiene 26 años y él tiene unos 80 años y es rico. Y ella tiene 26 años y obviamente es simplemente una persona muy cariñosa. En fin, el doctor observa la situación, les hace el chequeo médico a ambos y le dice, Sam, ¿puedo hablar contigo? He sido tu médico durante muchos años. Le dijo, Sam, le dijo, ¿sabes casarte a tu edad? ¿Sabes que la actividad sexual vigorosa puede ser fatal? Y él responde, bueno, dice, si ella muere, muere. En otras palabras, resuélvete a aceptar lo peor si llegara a ocurrir. Si ella muere, muere. Así que, por cierto, la historia de George Burns, era que él tenía 80 años y le preguntaron, señor Burns, ¿qué le gustaría que la gente dijera de usted dentro de 50 años? ¿Qué tipo de legado quiere dejar? Él dijo, bueno, dentro de 50 años quiero que digan George Burns acaba de celebrar felizmente su cumpleaños número 130. En fin, así que resuélvete a aceptar lo peor. Lo interesante es que, como desinflar un globo, una vez que te resuelves a aceptar lo peor, toda la tensión desaparece. No tienes ninguna tensión y tu mente se aclara y se calma. Bien, si el negocio quiebra, no me va a matar. Si la casa se quema, conseguiremos otra casa. Si pierden todo nuestro dinero, perdemos todo nuestro dinero. En otras palabras, simplemente acéptalo y luego, número 4, comienza de inmediato a mejorar lo peor. Por cierto, esto lo enseñan en las universidades. Lo llaman el análisis de arrepentimiento Minimax. Dicen que minimices el máximo posible arrepentimiento. Así que a las personas de negocios se les enseña que al tomar una decisión deben preguntarse, ¿cuál es la peor cosa que podría pasar aquí? ¿Y cómo podemos minimizar el máximo? ¿Cómo podemos minimizar lo peor que podríamos hacer? Así que el destructor de preocupaciones es muy poderoso. Cada vez que te encuentres preocupado, di, un momento, ¿de qué estoy preocupado? ¿Cuál es el peor resultado posible? ¿Cuál es el PRP aquí? Y si quieres ayudar a otras personas, hay una observación maravillosa. Decimos que te conviertes en lo que piensas. También te conviertes en lo que enseñas. Y una de las formas más rápidas de interiorizar estas ideas para que pienses de esta manera es enseñárselas a otras personas.
Cuando tengan una preocupación o una situación que les preocupe, di exactamente lo que es. ¿De qué es lo que estás preocupado? ¿Y cuál es lo peor que podría pasar? Y si eso llegara a suceder, ¿te mataría? Si la respuesta es no, entonces, ¿qué podrías hacer para mejorar lo peor? J. Paul Getty era famoso por decir que cada vez que entraba en un negocio, lo primero que hacía era preguntar, ¿cuál es la peor cosa que podría pasar? Él decía, y luego asegúrate absolutamente de que eso no suceda. Y hacía que sus ejecutivos se aseguraran de que lo peor posible no ocurriera. Así que comienza de inmediato a mejorar lo peor y a veces simplemente enfrentándolo de frente puedes resolver la situación de preocupación rápidamente. Muy bien, la preocupación es una forma de establecer metas negativas. Es establecer metas para cosas que absolutamente no quieres que sucedan. Pensar y hablar sobre lo que no quieres que ocurra. Y recuerda, la ley de causa y efecto, la ley de atracción, la ley de correspondencia, la ley de la creencia, todas estas leyes son neutrales. Funcionan con un efecto devastador sobre las metas negativas, así como funcionan de manera maravillosa sobre las metas positivas. Así que si realmente te preocupas por algo, en realidad estás creando un campo de energía que atrae eso a tu vida. Hay personas que parecen tener siempre mala suerte, parecen tener siempre dificultades en sus vidas. Pero cuando hablas con ellos durante 5 minutos, ¿sabes por qué? Porque es de lo único que hablan. Todo en lo que piensan son las posibles cosas negativas que podrían suceder o las cosas negativas que ya han sucedido y sobre las que no pueden hacer nada, pero que siguen repasando una y otra vez. 6. La preocupación es una forma sostenida de miedo causada por la indecisión. Una de las técnicas más poderosas de las que hablamos es la capacidad de tomar decisiones. Toma una decisión. Mañana aprenderás por qué la capacidad de decidir es tan importante, pero la decisión es realmente poderosa. Te da mucho control. Y el único antídoto real para la preocupación es la acción con propósito. Así que lo que quiero que hagas, Tada, es usar la ley de la sustitución. La ley de la sustitución dice que te ocupes tanto trabajando en tus metas que no tengas tiempo para preocuparte. Y lo interesante es que si te mantienes tan ocupado trabajando en una meta, minimizando lo peor que podría pasar, pronto llegas al punto en el que simplemente dejas de preocuparte. Recuerda, la preocupación es algo que probablemente aprendiste de uno de tus padres. Uno de tus padres te enseñó a preocuparte porque ellos se preocupaban todo el tiempo por cosas pequeñas, grandes, y creciste con la visión de que preocuparse es lo que se hace cuando eres adulto. Otra cosa es que cuanto mayor sea tu autoestima, cuanto más te gustes a ti mismo, menos te preocupas por las cosas. Las personas que se preocupan por las cosas piensan que si algo sale mal es un reflejo de ellas mismas. Si algo falla o no sale bien, simplemente tienes que decir que no. Si las cosas no salen bien, no es un reflejo de ti. El hecho de que fracases al intentar algo, lo cual es mucho mejor que no intentar nada, no significa que seas un fracaso, significa que eres un aprendiz. Un punto interesante en Estados Unidos es que algunas de las personas más admiradas en el país son los emprendedores que empezaron desde cero y construyeron grandes fortunas. 3 o 4 que vienen a la mente son, por supuesto, Bill Gates, luego Warren Buffett, y Larry, Ellison de Oracle, y Michael Dell, y luego los Walton. 5 de los Bill Walton o los descendientes de Sam Walton están entre las 5 personas más ricas del mundo. Nadie sabe cómo, pero él pudo dividir toda su fortuna de $100 millones entre 4 hijos y una esposa, 20 millones para cada uno, y nadie sabe cómo. Y los documentos, todos los documentos de los fideicomisos fueron sellados, sin impuestos. Todo pasó directamente a sus familiares sin impuestos, sin ninguno de esos enormes impuestos del 55%, y sellaron el acuerdo con el IRS. No sé qué era. Lo sellaron y nadie ha podido verlo jamás. ¿Lo sabías? Ese es uno de esos datos curiosos, pequeños hechos de muy poco valor, pero agradables de saber. Pero lo interesante de estas personas es que son emprendedores exitosos y todos están contentos con ellos. En Estados Unidos, realmente admiramos a las personas que lo intentan y fracasan. Estábamos hablando de esto el otro día. Si alguien intenta montar un negocio y lo ves un año después, le preguntas, ¿cómo te fue con el negocio? Él dice, fracasó, lo perdí todo, y tú respondes, vaya, wow, debe haber sido una gran experiencia. ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer ahora? En otras palabras, no hay negatividad respecto a irse a la quiebra en un negocio. La única persona que realmente se siente mal por eso probablemente eres tú. Para los demás, lo que van a almorzar es más importante que el hecho de que estés en bancarrota y viviendo en tu auto. Así que lo que hacemos es que admiramos a las personas exitosas. Los admiramos y buscamos aprender de ellos. En Italia, si inicias un negocio, incluso una barbería,
y te vas a la quiebra. Lo publican en el periódico como si fueras un criminal buscado por abuso infantil. Esto es lo que hiciste. Es algo terrible. Es una vergüenza para tu familia. A menudo tienes que dejar esa ciudad e irte a vivir a otro lugar. No se te permite iniciar otro negocio durante 10 años porque quebraste en tu negocio. En otras palabras, es una verdadera marca de vergüenza haber intentado y comenzado un negocio. Por eso, el nivel de emprendimiento en los países europeos es muy bajo, mientras que aquí puedes iniciar un negocio y quebrar el viernes, empezar uno nuevo el lunes, y puedes iniciarlo en línea por $49,95 con LegalZoom y ya estás en el negocio incluso antes de que puedas imprimir tarjetas de presentación, lo cual también puedes hacer en línea. Y podrías estar en el negocio el lunes por la mañana. Allí puede que tengas que quedarte al margen durante una década antes de que te permitan iniciar otro negocio. Por lo tanto, nunca te preocupes por fracasar y nunca dejes que la posibilidad de fracasar te detenga. Lo que nos lleva a programar tu mente para el éxito. Pero antes de eso, me gustaría que completes este pequeño ejercicio aquí y escribas la situación que te preocupa, las cosas que te inquietan. Y básicamente, ya sabes, hay 4 o 5 categorías. Son tus relaciones con otras personas, el dinero, los negocios, tienen que ver con la salud, tienen que ver con las ventas, los ingresos, y tal vez cosas que tienen que ver con otras personas y que no están relacionadas con tu negocio. Así que escribe de 3 a 5 cosas que te preocupan y anota la peor cosa posible que podría suceder. ¿Qué es lo peor que podría pasar si todo se fuera al infierno en una cesta? Y luego completa el número 2. ¿Qué pasos específicos tomarás de inmediato para mejorar los peores resultados posibles de los 3 primeros puntos anteriores? ¿Qué cosas específicas vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿En qué te vas a involucrar o de qué te vas a salir? Y finalmente, ¿qué acción vas a tomar de inmediato para dejar de preocuparte y empezar a vivir? Un último punto con respecto a la preocupación o la negatividad de cualquier tipo. Vince Lombardi escribió una vez estas maravillosas palabras. Él dijo, el cansancio nos vuelve cobardes a todos. Y si nos cansamos mucho o nos agotamos, especialmente si estamos físicamente cansados o emocionalmente agotados porque estamos en una situación emocionalmente estresante y te desgastas, todo se exagera. Te preocupas más por pequeñas preocupaciones, te enojas más por pequeñas irritaciones, te deprimes más por los contratiempos, te vuelves fatalista y piensas en rendirte. Así que a veces lo mejor que puedes hacer es simplemente apagarlo todo y dormir bien por la noche. Simplemente acuéstate temprano y duerme bien. Duerme 8, 9, 10 o incluso 12 horas. Y todos han tenido la experiencia de decir, no tengo que levantarme mañana por la mañana, simplemente voy a dormir hasta que no pueda dormir más. Duermes 10 horas y casi no lo puedes creer. Y entonces todas esas cosas que te molestaban el día anterior, bueno, en realidad no eran tan importantes. Así que a veces es realmente importante descansar mucho, mucho. En la religión judía existe lo que se llama el Sabbat y ha sido uno de mis conceptos favoritos durante años. Hubo un libro maravilloso escrito por un erudito judío sobre el Sabbat, y el Sabbat consiste en que dejan de trabajar a las 6:00 de la tarde del viernes y luego toman todo el sábado como el Sabbat y no hacen nada. Ahora no trabajan, no se ponen al día con sus libros. Ni siquiera hacen nada intenso, simplemente se relajan, pasan tiempo con la familia, tal vez en nuestra época salen a caminar, van al cine y así sucesivamente. Y eso continúa durante 36 horas. Dura hasta las 6:00 de la mañana del domingo. Y lo que eso significa es que tienes 2 noches de muy buen sueño. Siempre pienso en las noches de sueño. ¿Cuántas noches dormiste? Cuando Barb o yo nos vamos de vacaciones, descubrimos que tienes que estar fuera al menos 2 noches. No puedes irte de vacaciones el sábado a un lugar bonito, dormir allí el domingo y luego regresar el domingo. No es suficiente tiempo para unas vacaciones. 3 noches es mejor, pero 2 noches es el mínimo. Pero un sabbat te da 2 noches de sueño, te da 2 noches completas de descanso en las que estás completamente relajado y verás que después de esas 36 horas el mundo entero se ve diferente. Estás mucho más relajado, eres más positivo, ves más posibilidades, eres más creativo, ves cosas que puedes hacer, tienes la energía para actuar y así sucesivamente.
Así que a veces, si te sientes realmente cansado o si te quemas emocionalmente debido a una situación estresante, lo más inteligente que puedes hacer es nada. Simplemente relájate, aléjate y duerme mucho, mucho. Realmente te ayudará. Bien, continuando aquí, programando tu mente para el éxito. ¿Sabes que una computadora, si programas una computadora, simplemente funciona en base a la computadora o en base a la programación? Si quieres obtener resultados diferentes en tu mundo exterior, tienes que introducir un programa diferente en tu programador mental. Así es como lo hacemos. Decimos que tu autoconcepto es tu conjunto de creencias internas que determina todo lo que te sucede. Recuerda, todo cambio comienza con un cambio en tu autoconcepto, en la forma en que te ves, piensas y crees sobre ti mismo. Hubo un hombre hace muchos años, muy famoso, es una historia real, su nombre era Víctor Serebriakov, y aprendí esta historia de Zig Ziglar. Y Víctor Serebriakov era hijo de padres inmigrantes que vinieron de Rusia, y él creció y fue a la escuela, y parecía pasar por la escuela sin destacar. Él hacía el trabajo escolar necesario, pero soñaba despierto mucho y a veces leía otras cosas y miraba por la ventana y concluyeron que probablemente tenía retraso mental, que realmente no tenía. Tenía deficiencias de aprendizaje, realmente no estaba preparado para tener mucho éxito, así que simplemente lo iban pasando de grado con el plan de nunca, nunca, nunca reprobar, ya sabes, ese en el que simplemente siguen pasando a los niños problemáticos al siguiente curso y no regresan. Y así fue avanzando hasta duodécimo grado y todavía seguía mirando por la ventana. Y cuando se sentó con su orientador en el último año, le sugirieron que se uniera al ejército, porque en el ejército podría conseguir un buen trabajo, ya sabes, limpiando letrinas o siendo carpintero o conduciendo un camión, donde lo cuidarían durante 25 o 30 años y luego podría tener una buena pensión, podría jubilarse y estaría seguro y protegido. Y no le dio mucha importancia a eso, así que dejó la escuela y fue de un lado a otro y trabajó como jornalero agrícola y trabajó como conserje y trabajó limpiando moteles y simplemente fue de un lugar a otro por todo el país. Un día, cuando estaba pasando por un mal momento, unos 2 años después de haber estado vagando, ya tenía unos 20 años, vio un cartel que decía «El ejército necesita hombres» y recordó la recomendación de su orientador en la secundaria, así que entró y solicitó inscribirse, registrarse, como se dice, alistarse en el ejército. ¿Perdón? ¿Alistarse? Sí, alistarse. Gracias. Así que fue a alistarse y le dijeron que estaba bien y su historial era de notas promedio en la secundaria y 2 años trabajando como obrero, no era precisamente el mejor material para el ejército. Entonces le hicieron una batería de pruebas psicológicas y de inteligencia. Cuando regresó con los resultados, su coeficiente intelectual fue de 172 y dijeron, no, aquí hay algo mal con esta prueba, con este resultado. Así que lo volvieron a examinar. Le hicieron tomar la prueba de nuevo y salió con 176. Su coeficiente intelectual era más alto que el de Einstein, que era de 170. No podían creerlo. Lo llevaron, lo sentaron y le dijeron, señor Serebriakov, usted es una de las personas más inteligentes. Es la persona más inteligente que jamás ha intentado alistarse en el ejército. Y él dijo, sí, pero tuve malas calificaciones durante toda la escuela. Tenían una escuela, había un psicólogo y le dijo, bueno, es porque tienes memoria fotográfica. Memorizaste todo lo que había que aprender en la escuela en el instante en que se mencionaba. Para ti era aburrido. Por eso mirabas por la ventana todo el tiempo. Él dijo, es cierto. Dijo, nunca reprobé un examen porque aprendía todo como una esponja absorbe el agua. Le dijeron, señor Serebriakov, si se une al ejército y entra en nuestro programa de formación de físicos nucleares, lo enviaremos a la universidad si permanece en el ejército durante 4 años después de obtener su título. Y él dijo, me parece bien. Y así lo hizo. Él pasó por todo. Primero que nada tuvo que volver a cursar la secundaria. Terminó toda la secundaria en 1 año, cursó 4 años de universidad, materias muy difíciles en 18 meses, hizo el doctorado en 1 año y medio y ya tenía su doctorado cuando tenía 25 años y medio. Luego trabajó para el ejército durante 4 años. Mientras estuvo allí, desarrolló 2 o 3 nuevas tecnologías de defensa, que en 2 de ellas el ejército estaba muy interesado. Las otras dijeron, no nos interesa esto. Cuando terminó su tiempo, a los 30 años, fundó su propia empresa, que está en Los Ángeles, y ya sabes, Serebriakov Industries.
En algo así como 2 años, tenía 6 patentes importantes de alta tecnología, cada una de las cuales fue vendida y licenciada por millones de dólares. Para cuando tenía 35 años, aún vive en Los Ángeles hoy en día y vale millones y millones de dólares. Una de las personas más brillantes que jamás habían visto en cuanto a su capacidad creativa, pero él no lo sabía. Había sido programado por sus padres pobres y los niños pobres de su infancia y los maestros que no le prestaban atención para creer que no era muy inteligente. Y cuando finalmente le mostraron lo inteligente que era, simplemente cambió su programación. Cuando cambió su programación, este tipo se convirtió en una máquina mental. Era un genio del más alto nivel,